Hola, Hola. discúlpame, ¿vos por casualidad sos Demian Rugna? Sí, soy yo. ¿Cineasta? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy Victoria, mucho gusto. ¿Cómo te va, Victoria? ¿Sabés dónde estás, no? No. Estás en la casa de Malena Walsh. Eh, Estoy afuera de la casa, a lo sumo. Estás Ah, sentado al lado de la Marielena niña. qué lindo. Mira qué lindo. Bueno, bien. ¿Te gustaría conocer la casa? Sí, como que no. Bueno, dale, vamos. Vamos. Bueno, Demian, esta es la casa de Marielena Hermosa. y esta es una de las salas principales, el comedor. Ajá. Y acá está retratado todo el universo familiar de María Elena y también un poco del barrio, porque ella decía que el barrio era la sucursal de la familia. Muy buena definición también. Es muy buena definición. Ella se crió con 4 hermanos, por parte del padre, con una hermana. Que vinieron de Gran Bretaña, ellos. Sus abuelos, Los abuelos. sus abuelos. Sus padres, su padre, don Enrique, y su madre Lucía, eran ambos argentinos. ¿Y sabés dónde se conocieron? ¿A dónde? En Merlo. Acá en el oeste. Todo en el oeste. Todo en el Todo en el oeste. Bien. Y vos sos del oeste. Yo nací en Aedo. Yo nací acá en la clínica Tachela, acá cerquita. Como yo, mirá. Mirá. Los dos nacidos en la Tachela. Una coincidencia nomás. Sí, y bueno, me crié siempre en Aedo. Hice, bueno, la secundaria la hice en el Colegio Echeverría, en Ramos Mejía, pero siempre estuve acá, estuve cerca de ambas estaciones. ¿Y la primaria? En la 8 de Aedo. La 8. Sí, enfrente de la plaza. Pero bueno, ¿y la familia y el barrio, cómo están relacionados con tu devenir artístico? Bueno, muchísimo. Y tal vez, como uno pensaba, bueno, la tragedia de tener los padres separados hacía también de que tenga una doble vida desde chiquito. Y en una casa capaz jugaba más al artista y en otra casa capaz jugaba más al niño común. Yo vivía prácticamente con mi mamá en Aedo y tenía a mi papá en Ramos Mejía, vivía con mi abuela. Y cuando yo iba los fines de semana a Ramos Mejía a vivir con mi papá, ahí era donde yo jugaba con un amigo que hacía películas. Mi amigo vivía enfrente y ahí es donde prácticamente me la pasaba dibujando y después cambiaba de barrio y era un niño más común que iba a jugar a la pelota en la semana con los amigos en la calle, el que iba al colegio. Entonces eso sí, el barrio... Cruzar de barrio también me cruzaba el chip de mi Claro, cabeza. También. necesitabas esa dualidad de un poco de tranquilidad y otro lugar más creativo. Bueno, y es muy loco porque hoy también vivo en 2 barrios. Hoy vivo mitad en La Plata y mitad en Ramos Mejía. Y voy y vengo todo el tiempo y digo, pucha, es lo mismo que cuando era chico. Ya tenés esa costumbre. Sí. No sé si es buena, pero a mí yo sí recuerdo eso de que el barrio es... es jugar y creo que jugando también es cuando uno aprende a ser creativo, porque uno empieza a crear cuando juega. Y lo lúdico siempre es muy importante para tomar un ejercicio que tal vez cueste esfuerzo o tomarlo de una forma mucho más fácil, mucho más divertida. Y yo jugando aprendí un montón de cosas, a improvisar con mis juguetes, a vincularme con amigos, socialmente. Porque jugar con otro es un poco más divertido, ¿no? Que jugar solo. Es más divertido, pero también tuve mi mundo hacia adentro, en donde tal vez me encerraba así en mi habitación y me hacía mi escenografía y jugaba que hacía una película yo también. ¿Y eso a qué edad? Y yo creo que desde que... Más o menos tengo uso de razón, pero ponerle entre los 7, 8, 9, 10, 11, hasta yo jugué hasta de grande con muñecos pensando que hacía películas. 12 años, 13 años, creo que estaba por empezar la secundaria y ya estaba seguía jugando. Y siempre dibujando también, dibujando historietas, y eso de dibujar sí es en soledad. Claro. Casi siempre. Pero qué bueno que surgió tan espontáneamente y desde el juego, ¿no? Sí, desde el juego, algo que después se convirtió en una profesión. Desde el juego. Y es eso que te digo, ese barrio significa mucho para mí, ¿no? Es como tener
la conexión con la amistad y la conexión con la creatividad dependía de qué barrio estaba. Mirá, bueno, María Elena no vivía en dos barrios, pero sí tenía una familia, se podría decir, ensamblada. Claro. Porque su madre era la segunda mujer de su padre y sus hermanos eran medio hermanos. Por tanto, también para la época era una conformación familiar extraña. Ajá. Pero ella eso nunca le pesó, o por lo menos nunca lo expresó de esa manera. Y bueno, todos sus amigos y la vecina particularmente, que la cuidaba, que le enseñó a leer, que le ayudó a dejar el chupete, también fueron fundamentales. Si querés te muestro otras cosas de acá de la casa que tienen que ver un poco con esos orígenes artísticos de María Elena. Bueno, acá tenemos uno de los tesoros de la Casa Museo, que son los libros que leía María Elena, firmados por ella, marcados por ella. Y hay justo un libro ahí arriba de un gran poeta, Tagore, al que se le adjudica una frase que también dicen que es un proverbio, pero pensemos que la dijo él, que dice: el sentido de la vida es, uno lo entiende cuando puede plantar un árbol sabiendo que esa sombra la va a disfrutar otro. Qué lindo. Y yo hace poco te escuché decir algo parecido con respecto al género del terror y a esto de que quizás hoy en día hay un sector muy pequeño que lo disfruta o como muy aficionado al terror, pero que vos de alguna manera estás haciendo algo que quizás más adelante termine de explotar o de que otras personas también lo puedan disfrutar. Sí, bueno, en lo que respecta al terror, siento que recién ahora mucha gente joven está aceptando y disfrutando un género hecho por artistas argentinos. Históricamente, cuando yo empecé, no empecé solo, empecé con muchos otros directores que empezaron haciendo el género. No teníamos público local, es más, nuestro público local prácticamente nos odiaba, nos trataba de ridículos hacer este género en Argentina. Pero hoy se está un poco disfrutando de esa semilla tal vez que plantamos hace 20 años y que estoy seguro de que hoy hay muchísima gente joven que está estudiando cine, que está estudiando guión, que está escribiendo y que está siendo influenciada o motivada a hacer este tipo de género. Y que de cara a futuro no tengo dudas de que van a haber cada vez más cineastas y cada vez vamos a ser mejores en lo que estamos haciendo. Y eso es lindo, ¿no? Creo que hay algo que te da esta profesión, es un privilegio. Bueno, a ver, algo que pasó con María Elena, es decir, toda nuestra generación e incluso más, hemos sido bendecidos por haber sido musicalizados en nuestra infancia por ella. Y somos algo de ella en parte, ¿no? Entonces, el arte y ser artista puede darte la posibilidad de ser algo de otra persona en el día de mañana. Aunque sea muy poquito, pero a mí se me han acercado mucha gente y me dijo: yo estoy estudiando cine por tus películas. Y eso es muy fuerte porque, bueno, son varios años que tenés que estudiar y tenés que comprometerte. Y poder lograr esa caricia en otras personas es muy gratificante. Y es algo que el arte puede lograr, ¿no? Sí. Como vos decís lo de María Elena, las canciones, los recuerdos, hay mucha gente que le evoca su propia infancia, Sí. La infancia de María Elena, esas canciones. Claramente es un fenómeno muy particular y que como artista debe ser muy fuerte. Y con relación a la lectura, Sí. ¿qué leías? Y algo que también te quería preguntar, si vos escribías, porque para María Elena escribir implica primero leer mucho. Claro. ¿Cómo te llevas con eso? Pues yo quería ser escritor de chiquito. Obviamente que jugaba, que hacía películas, pero jamás pensaba, yo creía que era mucho más sencillo ser escritor que hacer películas de chiquito. ¿Y ahora te salió lo mismo? No, es mucho más complejo, sí, hacer películas es muy complejo. Claro. Pero bueno, iba a la oficina de mi papá, a la noche trabajaba de noche, y claro, en un banco estaba aburrido y me ponía a escribir en la máquina de escribir y hacía mis cuentos. Y eso después se transformó en historieta y siempre soñé como ser el Stephen King de Argentina, porque ya de chiquito, obviamente yo empecé leyendo el Pato Donald, Tío Rico, todos esos cómics, hasta que empezaron a llegar los cuentos de Elsa Bornerman, de miedo, de terror, que son cuentos Socorro, me acuerdo yo al libro. Y eso me fue llevando hacia el género de terror y ya muy temprana edad, a los 11 años, empecé a leer Stephen King y todas esas cosas que yo veía en la tele y que me volvían loco.
Y siempre soñando con ser escritor, y después me transformé en guionista, que es algo muy parecido. Y después las cosas de la vida, terminé siendo escritor sin proponérmelo de adulto, porque edité un libro hace 6 meses atrás, que es la novelización de Aterrados. El año que viene sale un libro nuevo mío, una novela inédita, que también, bueno, la exposición me sirvió para tener vinculaciones, que alguien se interese por editarme. Pero me terminó saliendo, cumpliendo un sueño de niño, sin tal vez proponérmelo de grande, sino que con esa fuerza que tenía de niño tal vez arrastré un deseo que se termina cumpliendo el día de hoy. Y Aterrados, primero salió la versión cinematográfica, sí, y después el libro, cuando en general suele ser a la inversa. Suele ser a la inversa, sí. Incluso ya había trabajado en 2 intentos de remake de Aterrados, entonces yo tenía Aterrados, ya no aguantaba más, no quería ver más. Pero bueno, me ofrecieron esto y me dio la posibilidad de explorar mi propia obra desde otro ángulo, y fue muy atractivo para mí y me gustó mucho, pero sí, fue al revés de lo que se suele hacer. Al revés, atípico. Muy atípico, sí. Bueno, un poco como María Elena Walsh. Digamos que te cuento un poco más de sus atipicidades. Bueno, y acá estamos en una sala donde hay un objeto muy especial. Ajá. Esta radio antigua era para María Elena el objeto central de su casa. Todo pasaba por la radio. Bueno, en la radio escuchaba La Traviata, el Teatro Colón, el radioteatro también. Era la forma de conectarse con el arte, la principal forma que tuvo María Elena. Vos sos de otra generación y la radio siempre está, pero ¿con qué objetos o con qué elementos te conectaste más con el arte en tu infancia? Bueno, es muy loco porque hoy yo escucho radio más que cualquier otra cosa. Es decir, casi no miro tele, pero bueno, por supuesto que si yo tendría que elegir un objeto, me parece que es el VHS de mi generación, ¿no? Claro. Estamos hablando del principio de fines de los 80, principios de los 90. Y el lápiz, en realidad más que el lápiz era la virome azul y la virome roja, con lo cual yo veía películas con el VHS y después hacía mis historietas, que eran copiar esas películas pero en historietas. Y les cambiaba algunas cosas. Era, por supuesto, la azul era con la que yo dibujaba todo, y la roja era la que le ponía la sangre. Porque era muy sangrienta la película que yo veía. Ya hacías ese género de siempre. Sí, en realidad lo que a mí me llega primero es la acción, porque obviamente tus muñequitos eran todos soldados, ¿no? Eso que te llega, te baja la línea ya a esa edad, y las películas de acción me volvían loco, porque yo Rambo, jugaba, sos de esa me volvían loco, Rambo, Chuck Norris, las de Bruce Willis, de Matar. Y después, bueno, eso te iba llevando la aventura, y después terminé volcándome al terror. Pero claro, lo que la virome roja representaban las explosiones y los disparos, después terminó siendo la representación de la sangre y todo lo que generaba el género de terror. Pero yo creo que si tuviese que elegir, sería obviamente pero tendría que ya elegir la videocasetera, la tele, el VHS, y la virome azul y la virome roja, con la cual yo después transmutaba todo lo que veía en la tele para regenerar en arte. No, está bueno eso que decís, que quizás para los varones de tu generación, el cine muy orientado a la época de posguerra, bajar, ¿no?, un relato vinculado con los vencedores y los vencidos, después de Vietnam, Apocalipsis Now, todas esas películas evidentemente marcaron mucho a la generación de hombres y de mujeres, pero particularmente de hombres, en cuanto a lo violento, como algo quizás naturalizado. Después, bueno, vos fuiste para otra forma de ese género, no te quedaste en ese género o en ese estilo de guerra, muy particular de la época, pero probablemente tuvo alguna incidencia en ese despertar tuyo y en esos cómics que después le metías tanta sangre. Sí, yo creo que es esa bajada de línea cultural que llegaba, por eso también qué importante que fue María Elena para... Bueno, en el caso mío sí, también, pero para guiar y para darle un contenido, un color a la infancia, cultural propio, una identidad propia. Claro. Por eso digo, bueno, qué importante es también que uno, no por mí, pero que tomen referencia a las películas argentinas de cara a futuro, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de ser,
y no una bajada cultural que viene de afuera, que en este caso fue, bueno, toda una cuestión, una propaganda posguerra, Claro. una propaganda norteamericana que somos los mejores de todo y los pibes estaban jugando a los soldaditos y a matar gente. Claro. La industria nacional era Rambito y Ramón, ¿no? La de Porcel, ese estilo. Y hacía un poco el juego también ¿no? Porque no había prácticamente, bueno, calcular que en los 80 no había películas de terror. La última que se estrenó fue en el 84, después hasta el 2008 no se estrenó ninguna película de terror en cines argentina, ni hablar de acción. Comodines fue tal vez la primera, ¿no? Claro. Ya en los 90. Y eso también le hacía juego un poco a la industria cultural americana, porque claro, nosotros hacíamos un Rambito de Ramón, las películas de comedias blancas, y claro, no, si te tienen que entretener es el cine yankee, el cine de Hollywood. Por eso cuando yo empecé haciendo género, costaba tanto que tengamos público que diga, che, nosotros lo podemos hacer bien, necesitamos más cosas, pero lo podemos hacer bien. Y ese el público te decía, no, ustedes no pueden hacer bien, porque los que lo hacen bien son los yankees. Claro. Eso sí. Pero bueno, de algo sirvió tal vez ese tipo de películas que después fui analizado, obviamente, porque veían mis historietas y decían, bueno, no, este chico no, no está bien, no es normal. Llevaron al psicopedagogo de muy chico y la psicóloga dijo que estaba todo bien, que podía canalizar todas estas cosas que me influían con el arte, ¿no? Todo lo que era la violencia que uno absorbía. Qué genial la psicóloga, psicopedagoga que dio ese diagnóstico, me ¿no? dio ese diagnóstico y bueno, por suerte, espero que le haya pegado, pero sí. Acá estamos haciendo películas, sí. Bueno, hay un montón de cosas que me parece que podemos vincular de la infancia de María Elena y algo de lo que me acabas de contar, pero te lo cuento en la sala que viene. Vamos. Vos decías recién que te dedicaste a un género, que era un género poco usual, un género marginal, y eso me hizo acordar a que María Elena también, en su búsqueda artística, se dedicó a géneros que no eran populares, no era lo esperable en la época. Y mirá cómo eso después hizo que plantara de alguna manera una bandera para que después otros pudieran continuar ese legado. Y en eso tuvo mucho que ver su infancia, su barrio, y cómo ella también se corría un poco de los moldes, ¿no? La rebeldía, la intransigencia. Claro. En esta sala, que es su cuarto, está retratado algo que ella misma dice, y que es que a ella le encantaba jugar en banda con sus amigos en el Club Lawn Tennis, o con sus amigos de la Escuela 21 de Villa Sarmiento a la que ella iba, y que después, cuando llegaba la noche, se iba poniendo un poquito más nenita, más señorita, como esperaban que ella fuera. Pero ya desde chica, ella evidenciaba que le gustaba un poco la transgresión, y eso también se expresó en lo artístico. Claro. Y en el barrio, por ejemplo, acá hay unos renacuajos que no son los originales, pero ella rescataba y pescaba renacuajos del arroyo Maldonado, que era también una parte fundamental. ¿Qué era Avenida de Mayo? ¿Era? No, la Avenida Gaona. Gaona, sí. Gaona, que del lado Morón es presidente Perón. Claro, acá nomás. Acá nomás. Acá en la cuadra. Entonces ella tenía esta costumbre de ir por la vida. Entonces, digo, ese quiebre, esa rebeldía tan presente de chica, y también con una familia que de alguna manera se bancó, que ella no fuese la niña modelo esperada de sus tiempos, y cómo después, muchos años después, se expresa en esto, en dedicarse, por ejemplo, a la literatura infantil, que era algo que no era de lo más reconocido o prestigioso de la época. ¿Cómo pensás en esa relación de tu infancia y cómo me decías recién que fuiste haciendo cosas que quizás algunos lo miraban con asombro, te mandaban al psicólogo, pero que después, mucho tiempo después, te permitió hacer algo espectacular? Bueno, yo creo que algo también, a ver, fíjate que indirectamente pudo haber heredado de esa rebeldía de esa época, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? ¿60? ¿70? No, 60. ¿Lo de María Elena? Sí. Los 40. Los 40, mirá, wow, claro, porque era chiquitita ella. Los 30 a los 40. Sí, yo creo que la rebeldía es parte del arte también. Yo siento que si hay algo que heredé de mi viejo y tal vez de mi abuela, que me hiciste acordar de esto del arroyo Maldonado, claro, cuando ella vivió acá toda la vida, y me contaba siempre, ¿no? El arroyo, esto era todo campo, Ramos Mejía era todo campo, y
y también una vieja rebelde, fue toda su vida. Mi viejo un rebelde también, músico, y creo que algo de eso se fue heredando familiarmente y siempre impulsado por el arte. Sí, mi abuela es una hippie hermosa, pintaba, una artista muy, 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 muy interesante. Mi viejo también escribía, bueno, era músico, fue el que primero tuvo una banda de rock en el oeste, en el año 64, tenía 8 años, ya tenía una banda de rock. Y heredar un poco esa, che, se puede, hacerse esto, y bueno, actitudes tal vez muy de la época, que me llevaron a mí tal vez un poco más rebelde de lo normal, y elegir también un camino más difícil, o el camino que no a todos les gusta. Incluso yo tengo una banda que hacemos heavy metal. Y Claro, no a todos les gusta, pero lo que te gusta a vos. es lo que me gusta a mí, ¿no? Y no lo hago porque no le gusta al otro. Claro. Me encantaría que al otro le guste. Claro. Eso seguro. Pero bueno, hay una conexión también de ir por caminos más difíciles que hace que te entusiasme más también. Y me parece que por eso digo que el arte tiene que tener un cierto grado de rebeldía, pero no de postura, no por tener una postura, sino es por una exploración también, me parece a mí. Y claro, la rebeldía es hacer lo que no es esperable también en un punto, no simplemente tener un discurso rebelde, a eso te referís. Exacto. Sí. Claro. Sí, no ser, como dicen hoy en día, un poser, ¿no? Una pose rebelde, sino la transgresión vista de manera más artística. Y creo que dentro de los márgenes en los que yo me manejo, porque obviamente que no hago ni expresión corporal, ¿no? O sea, hago algo mucho más enfrascado, que es hacer cine. Uh-huh. Y creo que dentro de todo eso, lo que pude heredar de la rebeldía familiar, ahí está. ¿Y el conurbano? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos tanta cantidad de arte, de artistas, en un conurbano que siempre tuvo sus problemas, vamos a decir? Quizá no tenía tantos en la época de María Elena como tiene ahora, uh-huh. Pero hay una cosa también de estar entre medio de la ruralidad extrema y de la capital federal, como una cosa donde el arte fluye con una libertad quizás que no tienen otros lugares del AMBA. Sí, hay una identificación también, quienes pertenecemos al conurbano, porque mutua, ¿no? Entre los artistas, entre los músicos, entre los cineastas, los actores que sabemos que siempre se nos hace un poco más difícil también todo, porque la infraestructura no está en el conurbano. O claro. No estaba nunca estuvo, y si hay algo y ahora, pero siempre la tenés que ir a capital. Y tenías que hacer algo y tenías que ir a una reunión de cualquier índole, era ir viajar a capital. Y el viaje, ¿no? El Sarmiento, el colectivo, la hora y media en el bondi. Eso hace de que todos los que estábamos y nos creamos y crecimos en el conurbano nos identifiquemos todos. Y después tengamos tal vez una mirada, yo artísticamente no... todos me dicen, sos conurbano, sos red del conurbano, sos el cineasta, uno de los cineastas del conurbano. Yo la verdad que no lo busco, porque viene solo, y cuando escribo un guión, las calles son como las que yo conozco y como las que yo transito, porque ahí es donde yo encuentro el verosímil de mi historia. Entonces sí me ha pasado muchas veces hacer películas, estar en producción de películas, y los equipos de producción pensar que tu película se hace en capital. Y yo digo, no, yo quiero que haya pastito en la vereda. Mis calles son con pastito en la vereda. No es esto, es un chalet, son casas bajas. Y por eso, no por una pretensión. A veces sí uno puede decir, bueno, es capricho. Porque hay un planteamiento también de, bueno, todo lo que ocurre en Capital no quiero que ocurra siempre en Capital Federal, sino irse al conurbano. Pero también porque no me sale otra. Creo que sale solo cuando me pongo a escribir, me sale las calles de acá. Claro, no lo puedes evitar. No puedo evitarlo. Sí. Y hay una cosa que María Elena no puede evitar y que tiene que ver con el terror. Si querés, vamos para afuera y te lo cuento.
Bueno, acá estamos en el fondo de la casa de María Elena con el jacarandá. El jacarandá. El jacarandá. Qué famoso. Famosísimo, Claro. y que era lo que más o menos estaba en pie cuando vinimos a hacer la recuperación de este espacio con el municipio de Morón. ¿Y qué pasaba justo en esta medianera? María Elena decía que los niños tienen mucho miedo, mucho terror y que los de ella eran espeluznantes. ¿Por qué tenía tanto terror? Porque del otro lado de esta medianera habían instalado un manicomio. No. Algo te imaginás. Vos recién tiene muchas historias, claro. Tiene un montón de historias. Y vos recién hablabas, el conurbano, el pastito de la vereda. Imagínate este lugar tranquilo, árboles, gallinero, y de repente un espacio para el tratamiento de problemáticas de que hoy diríamos salud mental, pero en la década del 30, pensemos cómo trataban a esas personas con patologías. Bueno, eso trastornó la vida del barrio, porque los locos, como ella le llamaba, saltaban, se querían escapar, les tiraban cosas. Entonces ella vivía aterrada en su habitación, tratando de no escuchar, aunque después, esta es la parte quizás más interesante, había otra parte en ese terror que era una parte más tierna, y que tenía que ver con que los locos le tiraban cartitas, trataban de contactarse con ella. Una vez dice que ella miró por la medianera, por un agujerito que había, y vio otro ojo que también la estaba observando. Entonces pienso que el terror también tiene una parte de un atractivo, de un no sé qué, y que también tiene mucho de realidad. Sí. ¿No? Esa es la historia del terror de María Elena. Bueno, pero también todo en base a lo que vos me decís, el delirio, lo absurdo de estar en contacto con esa locura, me imagino que fue trasladada a la obra de ella. Sí. Y bueno, es un génesis creativo muy interesante. Yo en lo particular siempre, en todas mis películas, siempre hay algo muy absurdo también. Y me gusta mucho jugar con eso. Tal vez tenga guiones que son mucho más absurdos que otros, tal vez mis dos últimas películas no son tan absurdas, pero el absurdo es un género que no te da libertad, te saca del molde y te da una forma de creatividad que no tiene ningún límite. Entonces no tenés reglas, y romper con esas reglas, que es un poco lo que yo digo, esa transgresión, esa rebeldía, es romper un poco esas reglas también. Y la locura se mete en parte de mi obra para justamente sacar momentos lindos y coloridos, que creo que yo, en base a lo que me decís, parte de la obra de María Elena, de sus canciones, muchas, deben tener un poco esa herencia también del manicomio de la casa. Sí, claramente pensando en la experiencia de María Elena como una artista que nació en el conurbano, la tuya muchos años después, pero que también tiene una raigambre muy fuerte en este espacio, parece que queda claro que uno es con el otro, uno es con la comunidad en donde vive, en donde circula, las instituciones a las que asiste, como que hay una creatividad y un hacer que no es en soledad, y que a veces para cosas malas, a veces para cosas buenas, pero quizás esas cosas malas también se terminan transformando, pero inevitablemente esa pertenencia o esa identidad barrial tuvo mucho peso en la vida de María Elena, y también, por lo que veo, en esto de que vos no podés pensar la película si no es en ese espacio geográfico que vos habitaste, y bueno, cómo esas creaciones también trascienden el tiempo y seguramente las generaciones, porque bueno, tu obra al día de hoy es súper conocida, a la gente le encanta, la fue a ver un montón de gente y cada vez más gente se quiere acercar a eso, así que aguante el conurbano. Aguante el conurbano, aguante Aedo Ramos Mejía, justo acá estamos como en el límite. En Villa Sarmiento. En Villa Sarmiento, pero sí, fíjate que hoy tengo la posibilidad de vivir en cualquier parte del mundo y sigo viviendo en el oeste. Gran parte de mi vida en el oeste, otra parte estoy en La Plata, pero estoy en el oeste, y porque tengo mis amistades, mi vida, mi familia y las calles que quiero retratar. Qué bueno. Bueno, Demian, mil gracias por favor. haberte venido. Mil gracias a vos por invitarme a entrar. ¿Te gustó? Me encantó, me sorprendió. Bueno, me alegro mucho. Te acompaño. No, pero me quiero quedar un rato más. Ah, bueno, dale. Gracias, Demian. Gracias.